Hoy vamos a hablar de las correlaciones bivariadas, que es la forma en la que se calcula estadísticamente si hay relación entre dos variables o son totalmente independientes. Estas variables las podemos tener de dos formas. Pueden ser variables cuantitativas, que son variables de número, que son de diversos números. Por ejemplo, tenemos aquí la altura de un alumno y las notas que saca el alumno. La altura varía unos 60, 70, etc. Y las notas lo mismo. A diferencia de las variables cualitativas, que son variables de calidad, que solo son sí o no. Por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. Pues bien, con las variables cuantitativas lo que solemos hacer es la correlación de Pearson. Aquí tenemos una serie de alumnos, número 1, número 2, número 3, la altura de cada uno de ellos y las notas que han sacado. Y hacemos simplemente una correlación de Pearson. Aquí está la fórmula. Pearson entre dos matrices, esta matriz, la de las alturas, y esta otra matriz, que es la de las notas. Y nos da menos 0,7. La correlación de Pearson varía entre más 1 y menos 1. Más 1 quiere decir que hay una relación positiva entre las dos variables, o sea, a más altura más nota, y esa correlación, si es cercana a más 1, quiere decir que es muy positiva. Mucha altura implica más nota. Si fuera cercano a menos 1, como es este caso, indica lo contrario. Indica lo contrario, además, de forma notable. 0,77 no está muy cercano a 0,1, pero es notable. Y esto indica que a más altura, menos nota. Si el número de Pearson es cercano a 0, menos 0,1, más 0,1 en el entorno a 0, pues indica que hay muy poca relación entre la altura y la nota del alumno, en este caso. Bien. Podemos hacer otra deducción, y es que si elevamos al cuadrado el número que nos ha dado de Pearson, 0,77, nos da r cuadrado, más o menos 0,7 por 0,7, pues unos aproximadamente 0,5, o sea, el 50% de una variable se explica por la otra. Dicho de otra manera, el 50% de la nota se explicaría por la altura, en este caso de la mala nota, puesto que hemos dicho que este número es negativo. Y tenemos otra característica: si la correlación de Pearson fuera muy cercana a más 1 o menos 1, pues podemos hacer predicciones. Por ejemplo, imaginad que aquí diera menos 0,99, pues indicaría, o podíamos prever, que si llega un alumno nuevo que es muy alto, pues va a tener muy malas notas. Eso es la previsión que podemos hacer. También cuando tenemos más de dos variables y todas cuantitativas, pues podemos hacer otra cosa, que es comparar dos con una. Por ejemplo, si ahora tenemos tres variables. Una es el cociente intelectual, la inteligencia, otras son las notas del alumno y otras son las horas que dedica al estudio. Si hacemos, por ejemplo, aquí Pearson entre la columna B, es decir, la inteligencia, y la columna D, es decir, las horas de estudio, nos da 0,89. Esto, como hemos visto antes, nos indica que hay mucha relación entre la inteligencia y las horas de estudio, puesto que el número es positivo. Quiere decirse que cuanta más inteligencia, más horas de estudio. Pero podemos hacer otra cosa también, y es sumar, en esta columna está, fijaos aquí arriba, B21 más D21, es decir, esta más esta, sumar la columna inteligencia más la columna horas de estudio, y nos da un nuevo valor, en este caso 100 más 3, 103. Y entonces ahora hacemos un Pearson entre las notas, esta matriz, y inteligencia más horas de estudio. Y fijaos que el Pearson nos da 0,99, o sea, prácticamente 1.
Con lo cual deducimos que la suma de la inteligencia más las horas de estudios tiene muchísima, casi total correlación con las notas. E igualmente podemos predecir, si viene un alumno nuevo que tiene muchísima inteligencia y dedica muchas horas de estudio, pues prácticamente seguro que va a sacar muy buenas notas. Por fin, para ver el tema este de la correlación de Pearson, o correlación bivariada de Pearson, podríamos hacernos otra pregunta un poco más complicada, que dice, ¿cómo saber si esta correlación es significativa o no significativa? O sea, dependiendo del número, hemos visto que podíamos saber si la correlación era muy alta, altísima, cercana a 1 o a -1. Si la correlación era notable, pues más o menos 0,6, 0,7, no, o menos 0,6, menos 7. Si la correlación es pequeña, pues 0,3, 0,2. Y si la correlación es prácticamente nula, pues es muy cercana a 0. Pero claro, no es lo mismo tener 100 datos que tener 20.000 datos o que tener 15 datos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo Pearson es significativo? Y aquí tenemos unas fórmulas que están en función de dos factores, de lo que dé Pearson, R, por ejemplo aquí tenemos 0,1, y el número de datos menos 2, número de individuos o de encuestas menos 2. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, Pearson es 0,1, o sea, muy poca correlación, relativamente cercana a 0. Pero en cambio el número de datos que tenemos es de 1300, muy elevado. Pues haciendo esta fórmula, que es la distribución T de students, aquí lo tenemos, la distribución T, pues nos indica que es menor de 0,05. Si es menor de 0,5 esta distribución, nos indica que sí es significativo. Pero fijaros, vamos a hacer un cambio. En vez de tener 1300, también con 0,1 tenemos menos, tenemos 1000. Pues si tenemos 1000, aquí ya todavía es significativo con 1000, pero tenemos 200, por ejemplo. Pues aquí ya vemos que no es significativo, es decir, que con menos datos este 0,1 no es significativo. ¿Cuánto tendrá que dar como mínimo la correlación de Pearson con 200 encuestas para que sea significativa? Pues aquí con 0,3 ya sí sería significativa. Con 0,2, vamos a ver, también sería. Pero con 0,15 también todavía. Pues 0,12 ya no sería. Es decir, que a medida que rebajamos el número de encuestas, necesitamos que la correlación sea más elevada para que sea significativo. Insisto, independientemente de que sea mucha o poca, que en todos estos casos es poca. Y si tenemos dos variables cualitativas, es decir, que las variables son sí o no, sexo masculino o femenino, más de la media o menos de la media, pues lo que hacemos es lo que se llaman tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia consiste en preparar una tabla, aquí la tenemos, aquí tenemos un ejemplo que son individuos que fuman o no fuman, tienen cáncer, no tienen cáncer. Pues nosotros tomamos unos datos, por ejemplo nos da esto, 8 individuos fuman y tienen cáncer, 2 no fuman y tienen cáncer, otros 2 fuman y no tienen cáncer y por fin 9 no fuman y no tienen cáncer. Estos son los datos que tenemos. Pues bien, lo que hacemos con ellos es aplicar una fórmula sencilla, no es más que sumar las columnas por las filas partido por la suma de los 4, fijaros, C47 de 47, que es la fila más la columna partido por la suma de los 4. Esto es, Y entonces estos son estos 4 que están en verde son los resultados esperados. Los de azul son los que hemos tomado y los verdes son los que esperamos. Esperamos para el caso de que
las dos variables sean absolutamente independientes, o sea que no tengan absolutamente nada que ver, no dependa para nada una de la otra. Pues bien, teniendo la matriz de los que nos salen, los datos que hemos tomado nosotros, y la matriz de los datos esperados en función de estos números, hacemos una cosa que se llama la prueba de chi cuadrado. Y esta prueba de chi cuadrado, aquí se hace, pues si nos da más de 0,05 quiere decir que no hay relación, y menos quiere decir que sí hay relación. Aquí lo tenemos. Vamos a cambiar algunos datos para ver cómo cambian. Aquí con esto. Vale, muy bien, actualizada la base de datos de virus. Ahora vamos a cambiar aquí algún dato. Por ejemplo, imaginad que fuman tienen cáncer, en vez de 8 va a haber 4. Y en cambio, no fuman que tienen cáncer va a haber 7. Pues fijaos, aquí nos sale mayor de 0,05, quiere decir ya que no hay relación. En el caso de que sí haya relación, es decir, que estos datos nos salgan con chi cuadrado menor de 0,05 y estén relacionadas las dos variables, pues vamos a cambiar los datos más o menos a como los teníamos, para que nos dé que sí. ¡Ay! Nos da que sí. Pues bien, tenemos dos cosas. Puede ser que los que fuman tengan cáncer o los que fuman no tengan cáncer. Es decir, aquí solo nos dice que sí hay relación entre las dos variables, pero no nos dice si la relación es que los que fuman tienen cáncer o la relación es que los que fuman no tienen cáncer. Para ello lo que hacemos es sumar las diagonales, o sea, este número más este número. Y este número más este número. Pues bien, si esta diagonal, la suma de esta diagonal, es mayor que la suma de esta diagonal, quiere decir que la relación está entre las dos primeras, entre fuman y tienen cáncer. O sea que en este caso el resultado que nos da es el que aquí se pone, que fuman, los fumadores tienen cáncer. Está relacionado directa y positivamente fumar con sí tener cáncer.